Muy bien, ¿cómo están? Muy buenos días. Un cordial saludo a todos los asistentes. Vamos a iniciar con la inauguración de la Maestría en Educación Superior para Innovación en la Diversidad. Quiero iniciar saludando a las autoridades que nos acompañan, al doctor René González como director de la Escuela Universitaria de Posgrado. Queremos saludar al secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Docente, el doctor Manuel Monroy, a las autoridades igual de la Escuela Universitaria de Posgrado en calidad de jefes, la ingeniera Janet Maldonado, jefa del Departamento de Desarrollo de Programas de Posgrado, al licenciado John Paul Fuentes, jefe del Departamento de Gestión Administrativa Financiera. También queremos saludar a la jefa de Gestión Académica, la licenciada Rosario Aro. A los miembros del Comité Académico de la Maestría, al magíster Juan Carlos Soto Pareja, al doctor Juan Carlos Guillén. También un cordial saludo al plantel docente de la maestría que nos acompaña en esta inauguración, a los profesionales maestrantes, a los docentes de la Universidad Mayor de San Simón. Agradecemos también a los funcionarios de la Escuela Universitaria de Posgrado que nos acompañan en este momento. Queremos dar la palabra en este momento a la jefa del Departamento de Desarrollo de Programas de Posgrado, a la ingeniera Janet Maldonado, para que pueda dar las palabras de bienvenida. Su micrófono, ingeniera, tiene que habilitar, por favor. Muy buenos días a todos los presentes, principalmente al doctor René González, director de la Escuela Universitaria de Posgrado, al doctor Manuel Monroy, ejecutivo de la Federación Universitaria Docente, a todos los estudiantes que están participando de la maestría, licenciado John Paul, jefe del Departamento de Gestión Financiera, la licenciada Rosario Aro, jefe del Departamento de Gestión gestión académica, licenciado Jason Aguilar, coordinador de la maestría, y a todas las autoridades. A ustedes, estimados colegas estudiantes de la maestría, que nos acompañan en este importante acto, quiero darles la bienvenida a la Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Mayor de San Simón, y les deseo mucho éxito en todo este proceso. Y ustedes seguramente al ingresar a la maestría en Educación Superior para la Innovación de la Diversidad han tomado la decisión más importante de sus vidas, porque tendrán la oportunidad de convertirse en profesionales con un grado académico que les permita desenvolverse como docentes, como personas claves para la enseñanza, aprendizaje en nuestra sociedad. Durante el desarrollo de la maestría conocerán a docentes y compañeros estudiantes de diferentes áreas de formación académica, con quienes podrán intercambiar experiencias, principalmente sobre el tema central de esta maestría, que es la educación superior en la diversidad. Pero quiero decirles también que lo más importante en cualquier proceso de capacitación es adquirir una formación verdaderamente sólida, y esta maestría requiere de esa solidez, ya que ustedes serán los formadores de las nuevas generaciones de nuestro país. El grado académico que obtengan aquí será con mucho esfuerzo y sacrificio de parte de ustedes. La clave de su estancia es que realmente adquieran conocimientos y que integren una personalidad propia, sólida y consistente. Y eso supone un gran esfuerzo sostenido durante los 11 meses que durará esta maestría. También quiero decirles que, aunque tendrán profesores y acceso a mucha información, el grueso de la información que obtengan será en consecuencia del empeño que ustedes pongan todos los días. Estoy segura que incrementará la confianza en ustedes mismos y poco a poco se convertirán en profesionales competentes y exitosos. Pongan en esta maestría todas sus capacidades y estudien con muchas ganas para que unos años después recuerden este día con cariño y lleguen
siempre lleven siempre con ustedes el nombre de la Universidad Mayor de San Simón, el de la Escuela Universitaria de Posgrado y la Federación Universitaria Docente, ya que gracias a la coordinación de ellos se ha logrado la aprobación para llevar adelante esta maestría. Nuevamente les damos la bienvenida a esta maestría, acogiéndoles con gran entusiasmo, pero también con la gran responsabilidad de hacer de ustedes los mejores profesionales y mejores personas. Les deseo mucho éxito en este desafío y muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias, ingeniera Maldonado, jefa del Departamento de Desarrollo de Programas de Posgrado. Esta propuesta de maestría en educación superior que ha sido trabajado por el responsable de proyectos, licenciado Chucky Chambi, justamente resalta que la innovación en la diversidad se fundamenta en un modelo de formación basado en problemas y en competencias que ha sido desarrollado ampliamente durante los últimos 5 años por los diplomados en educación de la Escuela Universitaria de Posgrado. También se fundamenta en modelos emergentes como el conectivismo, que están orientados a desarrollar procesos formativos en la era de las tecnologías de información y comunicación, las tecnologías del aprendizaje, el conocimiento y las tecnologías del empoderamiento y la participación. A continuación, quiero dar la palabra al jefe del Departamento de Gestión Administrativa y Financiera, al licenciado John Paul Fuentes, para que pueda comentar el proceso que ha desarrollado el comité académico para el desarrollo de esta maestría. Licenciado, tiene la palabra. Muchas gracias. Distinguido doctor René González, director de la Escuela Universitaria de Posgrado. Doctor Manuel Monroy, secretario ejecutivo de la FUT. Jefes de departamento, queridos posgraduantes. Bueno, vamos a informar un poco de manera resumida cuál ha sido el trabajo que se ha hecho de este equipo que conformamos a partir de una designación como comité académico de la maestría. Este trabajo realizado se ha dividido en 5 fases. La primera fase teníamos alrededor de 90 postulantes. En la segunda fase se ha contado con la presentación de la documentación requerida por 71 postulantes. En la tercera fase hemos procedido a la convalidación de nuestro diplomado en educación superior y este comité ha revisado la documentación y se ha logrado convalidar la documentación de 64 postulantes. Entonces, en la fase 4 se ha procedido a la recepción de las certificaciones de docencia y también se ha procedido a la firma del acuerdo de estudios. Es decir, el compromiso de estudios es un documento muy importante, el cual ustedes tienen que regirse de manera ordenada y de manera responsable. Entonces, se han beneficiado 22 docentes con el acuerdo que se tiene con la Federación Universitaria Docente. Y en la etapa 5, pues, se ha establecido la fecha límite de pago, que era el día de ayer. Espero que todos estén al día. Y bueno, ese es el trabajo resumido que se ha hecho de este comité académico de la maestría. Debo hacer algunas recomendaciones así puntuales. Importante lo que les mencionaba sobre el compromiso de estudios que ustedes tienen firmados con la Escuela Universitaria de Posgrado. Deben regirse y deben respetarlo a cabalidad, porque este está establecido conforme a la reglamentación y las normativas establecidas dentro de la universidad. Ustedes tienen facilidades que nosotros hemos implementado a través del tiempo durante esta pandemia, que son, antes ustedes debían acercarse a caja y hacer el pago directamente, pero debíamos ajustarnos en relación a la necesidad que teníamos por esta pandemia, es decir, se les ha brindado a ustedes todas las facilidades para que ustedes puedan cumplir con ello, como ser las transferencias bancarias vía banca por internet desde un tercero, los depósitos en cajero incluso, es decir, para que ustedes cuiden su salud y no se expongan. Este proceso indudablemente se torna mayor trabajo para nosotros,
pero nosotros prestos a brindarles toda la información que ustedes necesiten y todo el apoyo que ustedes necesiten. Eso es lo que podría yo manifestarles de manera resumida. Un detalle más que olvidaba. Cuando uno antes se acercaba a caja y pagaba su matrícula, recibía su factura inmediatamente. Ahora, cuando uno hace la transferencia, es un proceso de identificación que tiene unos plazos establecidos y también se les va a hacer llegar la debida factura como corresponde. Entonces, simplemente eso, sin más que decirles, desearles mucho éxito. Seguro que así será. Y bueno, nos veremos a la conclusión de este programa. Muchas gracias. Muchas gracias, el licenciado John Paulo Fuentes. Continuando con el programa, es importante resaltar que una de las características más destacadas de esta maestría son la flexibilidad y la complementariedad en la formación. La flexibilidad curricular, porque hemos abierto esta posibilidad de utilizar estos contenidos que ustedes han abordado en diplomados en educación superior o docencia universitaria, que están relacionados con la formación docente. Continuando con este programa, quiero dar la palabra al secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Docente, el doctor Manuel Monroy. Buenos días, un saludo muy cordial al director de la Escuela de Posgrado, doctor René González, mi querido amigo. Saludo al jefe del Departamento de la Gestión Administrativa y Financiera, al licenciado John Paul Fuentes, al jefe del Departamento de Desarrollo de Programas de Posgrado, el ingeniero Janet Maldonado, al jefe de la Gestión Académica, la licenciada Rosario Aro, a ti, Jason, magíster, coordinador de esta maestría. Un saludo muy cordial a todos los colegas que se han animado a tomar este reto. Es importante decirles de que esta maestría se ha venido gestando aproximadamente ya unos 8 meses atrás. El año pasado comenzamos a conversar con la Escuela de Posgrado, fundamentalmente porque muchos docentes se nos acercaban y bueno, tenían la sensación de que no habían culminado con la formación que habían hecho el diplomado en diferentes escuelas de posgrado dentro del marco institucional y fuera del marco institucional, y como que querían continuar y terminar a hacer una maestría. La pregunta que se hacían siempre era si lo que habían hecho antes tenía valor o no tenía valor para poder seguir hacia adelante. Entonces, a partir de ahí conversamos con todos los directivos de la escuela de posgrado, y bueno, si estos diplomados todos estaban reconocidos dentro la institución, dentro de la universidad, entonces tenían una base significativa, la cual podría ser reconocida. Es a partir de ahí que se decidió armar este programa, y agradezco muchísimo a la Escuela de Posgrado por todo ese trabajo que han realizado, en el cual se reconocía todo lo que se ha trabajado en el diplomado, y a partir de ahí se podía trabajar con los siguientes 11 módulos, si no me equivoco, que se van a dar durante esta maestría. Está claro que más allá de estructurar esta maestría, llegamos a un acuerdo para minimizar lo más que se pueda los costos para aquellos docentes de San Simón. Entonces, logramos un descuento muy significativo, muy próximo al 40% de los costos para todos los docentes de San Simón que se animaban a este reto. Estamos viendo de que hay un muy buen porcentaje de ellos, y hay un porcentaje bastante grande también de profesionales que no son docentes de la institución, que han decidido participar de este curso. Creemos que esta es una primera experiencia y debería ser tal vez el primer paso para muchas otras maestrías que se puedan lograr dentro de este contexto y este marco de cooperación y este acuerdo que se ha llevado a cabo mediante la Federación Universitaria Docente y la Escuela de Posgrado, cumpliendo con la parte académica que nosotros hemos comprometido en inicios de esta gestión. Sabemos que estamos en tiempos muy difíciles, sabemos que la mayoría de los docentes, no digo todos, porque hay gente muy preparada, gente que ya estaba acomodada muy bien a las TICs, pero a una gran mayoría de nosotros nos ha agarrado, como se dice, de sorpresa, y nos estamos acostumbrando a estos medios para poder realizar nuestras clases. Es así que este tipo de maestrías nos alimenta mucho más
de conocimiento como para poder ejercer esta profesión tan digna y tan linda que es la docencia. Agradezco mucho otra vez a la Escuela de Posgrado por toda la deferencia, por el descuento, que no es a nosotros, sino es a nuestros queridos docentes, y a todos los queridos docentes que se han animado, desearles mucho éxito y espero que culminen esta maestría y bueno, de aquí a un tiempo estemos celebrando la graduación de esta maestría. Muchísimas gracias por el tiempo que me permiten y bueno, desearles buenos días. Muchas gracias al doctor Manuel Monroy, ejecutivo de la Federación Universitaria Docente de la Universidad Mayor de San Simón. Y cuando se desarrolla este programa de posgrado, también se resalta que no es suficiente el dominio disciplinar, es imprescindible el dominio de saberes pedagógicos, procedimientos didácticos centrados en el estudiante, en la diversidad, en la responsabilidad y el compromiso, para poder buscar la justicia social, las prácticas didácticas, para que estén en constante reflexión, investigación e innovación. Queremos escuchar ahora, para que pueda inaugurar oficialmente esta maestría en Educación Superior para Innovación en la Diversidad, al director de la Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Mayor de San Simón, el doctor René González. Muy buenos días a todos. Un saludo cordial a mis compañeros de trabajo, Jason como coordinador, los 3 jefes de departamento, Rosario Aro, John Fuentes y Janet Maldonado. Un especial saludo a doctor Manuel Monroy, porque es en gran parte gracias a él que estamos acá presentes en esta inauguración. Y un saludo muy especial a 3 personas que van a iniciar con el primer módulo, a la amiga entrañable Alejandra Rivero, a la licenciada Marlene Vargas, de la cual sé que tiene una extraordinaria experiencia en lo que se trata de este módulo. Quiero darle las gracias especialmente a ella por dedicar su tiempo. Es algo excepcional que la tengamos licenciada. Al doctor Juan Carlos Guillén, que ha trabajado duro también, que no será docente, pero que ha hecho posible que este primer módulo esté estructurado. A ver, quiero comentar un par de aspectos. Primero, el título de Maestría en Educación Superior para la Innovación en la Diversidad. Este es el resultado de la reflexión interna que hemos hecho en la Escuela de Posgrado, a través de conocer el trabajo de también la licenciada Rosario González, que es la encargada del Centro Universitario de Atención a Personas con Discapacidad, y de la larga experiencia que tiene la escuela, porque es pionera en el país de desarrollar actividades para ese grupo de gente que necesita un apoyo especial. Pero no es solamente el problema de la discapacidad que hemos tenido en cuenta, sino una realidad que aún no está muy bien identificada en el país. Fíjense, en la dirección de la Escuela de Posgrado tenemos, o somos, mejor dicho, cerca de 30 funcionarios en la dirección. Y solamente en este ámbito tenemos por lo menos 6 entre niños y personas con diverso grado de discapacidad y de diversidad, que no es lo mismo que discapacidad. Niños que de no haber tenido la atención adecuada y la paciencia y la inteligencia de algún docente, de alguna persona, de algún psicólogo, estarían tratados como personas deficientes intelectualmente. Uno de ellos, que ahora está en la universidad, era incapaz de hacer una suma, no tenía esa capacidad y pudo haber sido relegado de la posibilidad de formarse como profesional. Y ahora está estudiando una materia del área de ciencias y tecnología, exitosamente trabajando en el área de las matemáticas. Estos fenómenos, Marlene, el doctor Guillén, Alejandra, conocen más, y la licenciada Rosario González, conocen más que nosotros, que no es un problema de discapacidad, sino de diversidad. Entonces, por eso queremos que este grano de arena de esta maestría permita a este conjunto, y luego habrá otra cohorte, mirar de otra forma, de manera diferente, a los niños, a los jóvenes y a los adultos en su educación.
Un segundo aspecto risueño que quiero comentarles es de que ya hace más de 20 años, cuando en la Facultad de Medicina se inició la primera maestría en educación superior orientada al cambio, a la revolución educativa, y esto sucedía conjuntamente con el desarrollo de la informática y del internet y del correo electrónico. Entonces, comprendimos de que el docente no debe enseñar. Esa fue la mayor de los aprendizajes que tuvimos. Enseñar estaba bien para la década del 30 para atrás, cuando no habían libros, cuando teníamos que esperar la experiencia del docente que nos enseñe. Pero ya en estos tiempos modernos era absurdo esperar que el docente enseñe teniendo los medios que ahora tenemos y el acceso a los libros que ahora tenemos. Lo que el docente debería hacer era orientar el aprendizaje de los estudiantes, guiar ese aprendizaje. Entonces dijimos en la maestría, las aulas ya no son tan necesarias, ya no tiene sentido que el docente vaya adelante y con su tiza empiece a enseñar. Debería ser otra forma de enfocar, donde el docente oriente y guíe ese aprendizaje, ese autoaprendizaje del estudiante. Y dijimos, además, tenemos ahora internet, y fíjense cómo ha tenido que pasar más de 20 años y llegar a una pandemia para enseñarnos de que en cierto grado, no completamente, las aulas están obsoletas y que hay otros mecanismos, no solamente este medio visual, sino una serie de recursos educativos de increíble alcance que ahora tenemos. Y el tercer aspecto que quería comentar es de que también en esa época nos dimos cuenta de que estábamos haciendo enciclopedia y desestructurando el conocimiento. En medicina son 6 años, en el resto de las unidades son 5 años. Y con el transcurso del tiempo en todo el mundo ya no hay carreras que duren 5 años. Duran 4 años y 3 años en algunos casos. Y nosotros seguimos anclados en el siglo pasado, no podemos cambiar, es muy difícil. Y fíjense, en la escuela hace algunos meses, o un poco más de un año, con los colegas Jason y compañía, habíamos discutido el fenómeno de los MOOCs, de los cursos masivos en línea abiertos, que llevan adelante ya desde hace varios años estas dos grandes empresas, y creo más, Coursera, edX, con cursos abiertos, gratuitos, donde hay por cada uno de ellos 40,000, 50,000 alumnos, y nosotros estamos todavía en la edad de piedra. Y un golpe último, acabo de enterarme hace algunos días de que Google, este monstruo que está también metido en la educación y que estamos utilizando uno de sus medios en este momento, el Meet, ha desarrollado un acuerdo con Coursera, que es creo la más grande de estos cursos abiertos masivos en línea, y que está promocionando cursos cortos equivalentes en su título universitario de 3 a 6 meses, con costos no mayores a $300, y que esos cursos, esos certificados van a ser admitidos con la equivalencia de un curso universitario para dar trabajo a millones de personas en el ámbito donde Google tiene convenios o en sus propias empresas. Y nosotros estamos todavía con cursos de 5 años, más los otros que de dificultad de estudio. No estamos pudiendo cambiar. Y no estoy diciendo que de la noche a la mañana tengamos que un egresado de la área de Derecho lo haga en 6 meses. No estoy diciendo eso. Demasiado pedir. Pero deberíamos discutir en esta maestría estos fenómenos que están cambiando el mundo de la educación. Es algo muy importante, no podemos quedarnos, no podemos seguir nosotros en lo que era hace 2 siglos, seguimos arrastrando 2 siglos atrás. Seguimos haciendo enciclopedia cuando el conocimiento se ha desarrollado de una forma fantástica y cada día se desarrolla de una forma fantástica y seguimos exigiendo a los estudiantes enciclopedia.
En el campo de medicina para mí es clarísimo. Después de terminar la carrera de 6 años, ya nadie se acuerda ni el 10% de anatomía. Personalmente no me acuerdo nada de embriología, nada. Y nada de neurología, no me acuerdo nada. Solo me acuerdo de aquellas cosas que ahora yo necesito para ejercer mi profesión. Entonces tenemos que dejar a un lado la enciclopedia y ser más conscientes de que no podemos dejar a un estudiante tantos años para aprovechar solo una pequeña parte de aquello que hemos pretendido que aprendan. Solo uno se acuerda lo que ejerce finalmente. Y esos cambios deben darse. Nos está obligando la pandemia a algún cambio en el área de la virtualidad, pero los otros también tienen que ser motivo de reflexión. Han pasado 20 y tantos años desde la primera maestría en educación superior, donde quisimos cambiar el mundo. Hemos fracasado un poco, pero así es. Alguien dijo, cambiar la educación es muy difícil, es más fácil llegar a Marte que cambiar el sistema educativo. Y acabaré con una anécdota. En esa época, ha debido ser el año 1996, con el inicio de esa primera maestría, para hacer propaganda pusimos un pasacalle al frente de la facultad que decía más o menos lo siguiente: educación es todo aquello que queda después que hemos olvidado todo lo que nos enseñaron. Me hicieron bolsa, me criticaron, me dejaron por el suelo mis colegas docentes. Pero creo que sigue vigente. Pero discútanlo ustedes, a ver cómo les va en este ámbito tan difícil. Les deseo lo mejor, que sea una empresa de estudios bien aprovechada y que tengamos acá, de aquí a un tiempo, más promotores del cambio en la educación. Mil felicidades y buena suerte. Gracias, Jason. Muchas gracias, doctor René. Y de esta forma nosotros damos por inaugurado la maestría en educación superior para innovación en la diversidad. Queremos agradecer a todas las autoridades que han estado presentes, a parte del plantel docente de la maestría que igual nos ha estado acompañando, a los compañeros de trabajo de la Escuela Universitaria de Posgrado, igual por el apoyo y el trabajo que realizan para que se puedan ejecutar estos programas de posgrado. Ahora vamos a entrar a una segunda parte, que es el avance de la primera clase, y solo por esta oportunidad todos vamos a participar de una sola clase. A partir de la siguiente semana ya nos vamos a organizar en los respectivos grupos. Brevemente, estimados colegas, voy a hacer una explicación muy rápida compartiendo pantalla sobre el funcionamiento de la plataforma antes de dar paso y presentar a los docentes de este módulo número 6. Quiero proyectar en este momento la plataforma Moodle para que ustedes no puedan tener ninguna complicación al momento de ingresar. No se olviden que se ha enviado el usuario y contraseña a sus correos electrónicos. Si alguien tuviera algún problema, me escribe a través del WhatsApp para que podamos solucionarlo inmediatamente. Entonces, estoy proyectando en este momento la plataforma Moodle. Ustedes colocan su usuario y su contraseña. En el usuario, la mayoría es su correo electrónico. En el caso de los docentes, tienen igual un correo, una contraseña específica, y de acuerdo a las instrucciones colocan la contraseña, ¿no? El número de cédula de identidad sin letras, @mep1b. Una vez que ustedes están dentro, si por algún motivo se llegan a perder dentro de la plataforma, lo único que tienen que hacer es ir a área personal, que está ubicado en la parte superior izquierda, en mi caso, donde dice área personal. En este caso vamos a entrar al espacio de trabajo del grupo 1. Voy a cambiar la vista para que ustedes vean tal cual como ven su entorno de aprendizaje. Voy a cambiar al rol de estudiante. Entonces, si nos perdemos al momento de navegar por la plataforma, porque están igual otros cursos virtuales de la escuela universitaria en este espacio, solamente vamos a área personal y ustedes tienen que tener esta vista. Esta es la página de ingreso a nuestro espacio de trabajo. Observen que se ha habilitado en la parte superior la inducción.
Lo que buscamos con la inducción es que ustedes puedan ver cómo se cambia la foto de perfil, cómo se actualiza el correo electrónico, y para ingresar a estos espacios siempre tienen que darle clic a las letras, por favor. Y también ya está disponible todo el contenido del módulo 6, Diversidad, Inclusión y Responsabilidad Social, con el que vamos a iniciar en unos momentos. Y para ingresar a este espacio, igual, siempre clic en las letras, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ingresamos al módulo 6, observen que se abre una nueva ventana y todo el contenido está en este espacio, ¿no? Tenemos la presentación del módulo, la guía didáctica, tenemos los cronogramas por clases, tenemos los videos de presentación de cada docente, y de esta forma ustedes van a poder navegar por la plataforma. Si existiera algún problema respecto al manejo, internamente igual incluso nos podemos poner de acuerdo a un día para que les explique con mayor detalle, pero creo que no amerita porque no es muy complejo, ¿no? Todo el contenido se encuentra aquí. Cada clase virtual tiene sus consultas con lo que van a coordinar con su respectivo docente, ¿de acuerdo? Si alguien tuviera alguna consulta puntual sobre el acceso y el manejo de Moodle, tal vez lo pueden hacer ahora, puede habilitar su micrófono tal vez por chat, para dar paso ya a la docente directamente. Adelante. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta sobre el manejo de Moodle? Muy bien, entonces quiero presentar a los 3 docentes que se van a encargar de este primer módulo, principalmente a quien a partir de ahora va a desarrollar el módulo número 6. Voy a presentar a la profesional, a la magíster Alejandra Rivera Eid. Ella es psicóloga de formación, ha estudiado en la Universidad Mayor de San Simón, pero tiene 2 maestrías, una que está abocada al tema de gestión y atención a personas con discapacidad, y también ha realizado estudios en la Universidad Jaén de España. No se me ve. Ella no me sabe hablar. Tenemos un micrófono habilitado por ahí. Sí, ya le hice, pero no pasó nada. Ahí sí. Ahora sí. Entonces, ustedes van a empezar a trabajar con la magístra Alejandra Rivera Eid. Ella es especialista justamente en este tema, como bien también resaltaba el director de la Escuela Universitaria de Posgrado. Tenemos a la licenciada Marlene Vargas, quien ha realizado estudios de especialización en Cuba, también se ha especializado en Venezuela, es una profesional experta en este área, y también van a tener el acompañamiento del doctor Juan Carlos Guillén en la clase número 3. Él es médico de formación y tiene varias especialidades en el campo de la medicina. Quiero dar la palabra y a partir de ahora va a desarrollar justamente el contenido del módulo 1 y ya se van a poder poner de acuerdo con la docente, con la magíster Alejandra. Buenos días, Alejandra. Empiezas a partir de ahora ya a desarrollar la clase. Y nosotros, para cualquier duda, cualquier consulta, siempre vamos a estar atentos por los canales establecidos. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Jason. Muy buenos días a todos y todas. Es para mí un privilegio estar esta mañana con todos ustedes y con este tema que se refiere al marco legal sobre diversidad y educación inclusiva. Ahora sí, un momento, por favor. A veces estas cuestiones de la tecnología, pero estamos en el tiempo. Pero este no es mi. ¿Se está viendo la pantalla? Hola. Todavía no. Todavía no. Transmitir pantalla completa tiene que poner. Muy bien. ¿Ahora? Sí. Sí. Perfecto. Ahora sí.
Entonces, vamos a hacer un recorrido Sí. sobre lo que es el marco legal de la diversidad y de la inclusión. La inclusión como principio fundamental de la educación. El derecho a la educación es un derecho universal, reconocido por la norma internacional de los derechos humanos. Se aplica a todas las personas, incluidas a aquellas que presentan alguna discapacidad. La educación inclusiva ha sido reconocida a través de la evolución de las normas y a través del tiempo como la modalidad más adecuada para que los estados garanticen la universalidad y la no discriminación en el derecho a la educación. Vamos a volver a esta segunda diapositiva luego. Y vemos que el primer sustento legal es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Es el primer sustento legal del derecho a la educación de las personas con discapacidad, en este caso a nivel mundial, pero es de la universalidad de todas las personas. La norma comienza considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y en su artículo 26 refiere que toda persona tiene derecho a la educación gratuita, tanto en la instrucción elemental como en la instrucción profesional, que deberá ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos. Seguimos con la normativa internacional y en 1960 la UNESCO aprueba la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, documento que previene cualquier forma de discriminación en la educación, recordando el postulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos tienen derecho a la educación en igualdad de oportunidades. Luego nos vamos a 1990 con la Conferencia sobre la Educación para Todos en Tailandia, donde se reconoce el problema de la exclusión de estudiantes con discapacidad de sistemas de enseñanza. Y se ve la necesidad de la integración en las escuelas convencionales, donde se había reconocido ya en el informe Warnock de 1978 que el principio para todos a fin de promover la igualdad y el acceso universal a la educación. Creo que en este año y en esta conferencia realmente es muy importante este reconocimiento de la exclusión de ciertos estudiantes, de los estudiantes diferentes dentro de los sistemas de la enseñanza. Y se empieza a hablar de lo que es la integración. Llegamos en el año 1994, a la Declaración de Salamanca, Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales. Y aquí se establecen los principios, las políticas y prácticas para la integración de estudiantes con necesidades educativas especiales en las escuelas ordinarias o en las escuelas regulares, surgiendo el concepto de escuela integradora, con el objeto de brindar una educación de calidad a todos con una pedagogía centrada en el estudiante. Es así que se reafirma el compromiso de 25 organizaciones y 92 gobiernos internacionales en construir una sociedad
integradora y lograr la educación para todos, celebrando las diferencias que respondan a las necesidades de cada uno y de cada cual. Pero aquí vamos a hacer un alto en este nuestro recorrido por las normas internacionales para poder ubicarnos un poco en la mentalidad de la primera mitad del siglo XX. Aquí ustedes pueden ver un dibujo que dice, vamos, un rótulo más y usted estará listo para enfrentar el mundo. Una oficina que tiene la inmensa y cuidado. Y vemos a unas personas con unas etiquetas, con unos rótulos que les cuelgan de chiflado, valiente, carga, trágico, patético, incapaz, fallido. Muy bien, les decía que en la primera mitad del siglo XX, el concepto de deficiencia, de diferente, de disminución o hándicap, que quiere decir desventaja, incluía las características de innatismo, es innato, y de estabilidad a lo largo del tiempo, difícil de cambiar o no se puede cambiar, dentro en esa época de una concepción determinista del desarrollo, que mantenía una visión negativa de estos alumnos con escasas posibilidades de intervención educativa y por lo tanto de cambio. Esta visión en las primeras épocas del siglo XX condujeron a la necesidad de establecer diagnósticos certeros para comparar a las personas afectadas con el resto de la población a través de las pruebas de inteligencia, con el fin de separar a los niños que debían por una parte ser educados en las escuelas regulares u ordinarias de aquellos otros que no tenían derecho a estar en ellas. Así surge la educación especial, para atender a los alumnos con alguna disminución, como la mejor alternativa, habitualmente con un tipo de enseñanza distinto al que se imparte en la escuela ordinaria o regular. Luego se dieron otros pasos y de esta educación especial viramos y nos vamos hacia la educación integradora. Y como referencia tenemos, es un principio de la educación que surge desde Dinamarca en el año 1958, que es el principio de normalización, definida como la posibilidad de que los deficientes mentales lleven una existencia tan próxima a lo normal como sea posible, de donde surge la integración educativa, siempre y cuando el estudiante logre adaptarse a la escuela regular. Entonces, este estudiante tenía que hacer todo lo posible por encajar y adaptarse dentro de la institución. Entonces, esta es la primera mitad del siglo XX, vamos transitando por este tipo de mentalidad. Y en el año 98 llegamos a la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI. Forja una nueva visión de la educación superior. En el artículo 3 habla de igualdad de acceso. En el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se trata del acceso a los estudios superiores. En consecuencia, no se podía admitir ninguna discriminación fundada en raza, en el sexo, en idioma, religión o en consideraciones económicas, culturales o sociales, ni en incapacidades. Es el término que se utiliza en ese momento. Y en el punto D de este artículo 6 se refiere a que se debe facilitar activamente el acceso a la educación superior de los miembros de algunos grupos específicos, como personas que sufren discapacidades, puesto que esos grupos, tanto colectiva como individualmente, pueden poseer experiencias y talentos que podrían ser muy valiosos para el desarrollo de las sociedades y de las naciones. En el año 2006
se llega al Foro Mundial sobre Educación en Dakar. Y aquí se postula que niños, jóvenes, adultos tienen derecho a una educación que satisfaga su aprendizaje. Una educación dirigida a potenciar sus talentos y capacidades y a desarrollar su personalidad con la finalidad de mejorar su calidad de vida y transformar la sociedad. Los países se comprometieron a usar una educación de calidad para todos y adoptar medidas para reducir las desigualdades y las discriminaciones. Se reitera la necesidad de centrarse en el acceso a la educación y la inclusión de los estudiantes de entornos desventajados y marginados, aquellos que quedaban fuera del sistema educativo. En esta misma época se tiene el marco de acción regional en la República Dominicana y nos dice que toda la América Latina, el Caribe y América del Norte, en el marco de acción regional, educación para todos en las Américas, los países con la creciente preocupación del tema de la discapacidad y de la atención a la diversidad en las políticas educativas y teniendo en cuenta que la educación para todos implica asegurar el acceso, la permanencia, la calidad de los aprendizajes, la plena participación e inclusión, la no discriminación por motivo de discapacidad. La educación es un derecho humano irrenunciable que debe ser respetado y fomentado por los sistemas educativos. Por tanto, los países se comprometen primero a formular políticas educativas inclusivas y establecer marcos legales e institucionales para hacer efectivo y exigible la educación como una responsabilidad colectiva. Luego, enseñar modalidades educativas tipificadas, currículos flexibles y nuevos espacios en la comunidad. Tercero, la prioridad de la educación como elemento clave del desarrollo. En el año 2001 tenemos la Declaración de Cochabamba y recomendaciones sobre políticas educativas al inicio del siglo XXI. Y es que en la 7ª reunión del Comité Regional Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación en América Latina, declararon en Cochabamba, en el punto 4, que sin educación no hay desarrollo humano posible. Si bien la educación por sí sola no elimina la pobreza, sigue siendo la base del crecimiento personal y factor determinante para mejorar significativamente el acceso igualitario a las oportunidades de mejor calidad de vida. Ello refuerza la convicción de que la educación es ante todo un derecho básico de las personas y que los estados, a través de sus gobiernos, tienen la responsabilidad ineludible de hacerlo efectivo. En el punto 5 nos dicen que en un mundo plural y diverso de América Latina, tiene mucho que ofrecer si aprovechamos la riqueza de nuestra diversidad. Por ello, nuestra educación no solo se debe reconocer y respetar la diversidad, sino también valorarla y constituirla en recurso de aprendizaje. Los sistemas educativos deben ofrecer oportunidades de aprendizaje a cada persona, cultivando la diversidad de capacidades, vocaciones y estilos. En el 2003 tenemos la Declaración de Santa Cruz de la Sierra, donde los jefes de Estado y de gobiernos de los países de Iberoamérica, 22ª Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santa Cruz de la Sierra en el año 2003, declaran movilizar a favor de la dignidad, derechos, bienestar y protección a igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. En este mismo evento proclaman en el año 2004 como año iberoamericano de las personas con discapacidad. En el año 2004 también tenemos la Declaración Mesoamericana de Educación Inclusiva en Costa Rica.
donde se promueve un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad. El concepto de educación inclusiva es más amplio que el de integración, ya que implica que todos los niños y niñas de determinada comunidad puedan aprender juntos, independientemente de sus condiciones personales. En el año 2005 se lleva adelante la 5ª reunión del Grupo de Alto Nivel sobre Educación para Todos en Beijing, en China. La educación para todos solo alcanzará un éxito cabal cuando los niños, jóvenes y adultos que ahora se encuentran marginados hayan cursado los programas escolares y de formación profesional que puedan servirles para mejorar su vida. Este resultado, no solo el acceso, sino también el éxito de aprendizaje para todo es final. En este mismo año, la UNESCO lanza unas directrices para la inclusión y hace hincapié en que el elemento central de la educación inclusiva es el derecho a la educación. Aquí ves un poco para ver cómo vamos transitando de un tipo de mentalidad hacia otro. Porque estamos muy prontos a arribar en el año 2006 a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en este cuadrito de esta persona en su silla de rueda que dice, derechos sí, caridad no. Y como no podía ser de otra forma, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se refiere a la igualdad y la no discriminación a lo largo de buena parte de sus artículos. Y es que a nadie puede extrañar que un texto sobre derechos humanos tenga como una de sus referencias principales, por una parte, a la igualdad y por otra, a la no discriminación, ya que la historia de los derechos humanos puede ser descrita desde estos referentes. Y es que el encuentro entre el discurso de la igualdad y la no discriminación, que es el discurso de los derechos humanos, y el discurso de la discapacidad, este encuentro es reciente. Hasta hace relativamente poco el tratamiento de la discapacidad se llevaba a cabo desde lo que se ha denominado como modelo cohabilitador, que luego en la lección, en la segunda clase, vamos a poder ver esta evolución conceptual. Dentro de este modelo, la discapacidad anormalidad debe ser abordada a través de políticas sanitarias y sociales que tuvieran como objeto acercar a estas personas lo máximo posible a la normalidad. Las medidas hacia las personas con discapacidad en ese marco se englobaban en la solidaridad y, cuando no, en la caridad. De esta manera, las personas con discapacidad no eran sujetos activos del discurso de los derechos, pues se les negaba su agencia moral. El modelo hacia la discapacidad empezó a cambiar en el último tercio del siglo XX, gracias sobre todo al trabajo de los movimientos de personas con discapacidad con el lema "Nada sobre nosotros sin nosotros". Y en este contexto es que surge el modelo social de la discapacidad. Esta situación tiene su origen y plantean que la discapacidad tiene su origen en factores personales como las deficiencias, pero también en esencias sociales. Así, hay que normalizar no a las personas, sino a la sociedad. La aparición del modelo social cuestiona a estos dos grandes referentes del discurso de los derechos, la dignidad y la igualdad. En efecto, como es sabido, la justificación de la dignidad humana, que la hemos visto ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, es de índole racional,
ha justificado la dignidad humana en la consideración del ser humano como ser racional, como ser capaz de razonar, de realizar juicios estéticos, etc. Desde él se ha subrayado un modelo de ser humano como un ser superior, basado en las capacidades. Y así, las personas con discapacidad han encontrado dificultades para entrar en este discurso como agentes. La capacidad ha sido siempre un rasgo esencial del concepto de agente moral. Esto es, el concepto de actor del discurso moral. Se habla de capacidad moral, dar cuenta de la aptitud para realizar juicios morales y proponer planes de vida. Los que no poseen la racionalidad exigida, aquellos que presentan alguna discapacidad de raciocinio, por ejemplo, no eran considerados como sujetos del discurso, y sí, objetos, quedando así su horizonte moral pendiente de la decisión de los capaces. En lo referente a la igualdad, el trato igual está en línea del principio justificado y no así el trato diferente. Hemos asumido e integrado en el discurso de los derechos la idea de que no somos iguales y debemos ser tratados de manera igual. Pues bien, es posible afirmar que en la actualidad el discurso de los derechos humanos en materia de igualdad debe partir del hecho de la diferencia, de manera contraria a lo que ha ocurrido en el origen de la historia de los derechos. Los seres humanos somos diferentes y nos encontramos además en situaciones diferentes. En todo caso, el encuentro definitivo de la discapacidad con la igualdad se ha producido con la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, aprobada en el 2006 y que adopta un enfoque propio del modelo social. Y desde estas líneas, la igualdad no puede darse solo en lo formal. Es necesario verificarla en lo real y en lo concreto por medio de la equidad, garantizando el goce de una igualdad basada en la diferencia, lo que implica un trato diferente a lo diferente e igual a lo igual. Pero para llegar a esta adopción de la Convención dentro de un nuevo modelo, en el preámbulo, la Convención reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su plena participación y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Además, a conocer la Convención en el artículo 3, en los principios generales, en el punto D, dice que el respeto, dentro de los principios está el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y las condiciones humanas, bajo el paradigma de los derechos humanos en materia de discapacidad. Y ahí nos vamos a la Convención. La Convención es el primer instrumento jurídico vinculante que contiene una referencia explícita al concepto de educación inclusiva en el artículo 24. Se establece que los Estados partes deben asegurar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Y es que nuestro país en el año 2009 ha ratificado la Convención mediante la Ley 4024, de tal manera que esta Convención, este instrumento internacional tan importante en el mundo entero, es parte del bloque de constitucionalidad en nuestro país. Por lo tanto, es obligatorio. En el artículo 24 reafirma el derecho de que las personas con discapacidad
de las personas con discapacidad a la educación. Y se señala que la educación inclusiva es el medio para hacer efectivo este derecho universal a la educación para todas las personas, sin discriminación y en pie de igualdad con los demás estudiantes. Dicho de otro modo, en la convención se subrayó que el derecho a la educación es, en realidad, el derecho a una educación inclusiva. Y en el párrafo 5 refiere el acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida. En él se reafirma el derecho de las personas con discapacidad a tener acceso a esas oportunidades sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás. Ello implica tanto la necesidad de una accesibilidad general como la introducción de ajustes razonables. Nos dice también que la materialización del derecho a la educación es una condición necesaria para la inclusión social y económica y la plena participación en la sociedad. Por consiguiente, se ha reconocido que el derecho a la educación es un ejemplo de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos, debido a su función primordial en el ejercicio pleno y efectivo de los demás derechos. Dentro de esta normativa también tenemos que mencionar la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El principio general de esta agenda, que nadie se quede atrás, y que guía a los países para lograr un desarrollo sostenible al año 2030. En el objetivo número 4, el contenido es garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante la vida para todos y todas. Y dentro de este cuarto objetivo, en la meta 3, dice asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos a una formación técnica profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. En la meta 5 refiere la eliminación de las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional. En la meta 7 habla de garantizar la valoración de la diversidad y en la meta 9 dice que para el 2020 deben aumentar los indicadores, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y tecnología de la información y las comunicaciones para países en desarrollo. En el año 2015 también un foro muy importante, el Foro Mundial sobre la Educación de la UNESCO, en Incheon, República de Corea, que se tiene esta declaración. En el año 2030, una nueva visión de la educación hacia una educación inclusiva de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Se reafirma la visión del movimiento mundial en pro de la educación para todos, que se puso ya en marcha en Hongkong en el año 90 y se reiteró en Dakar en el año 2000. El compromiso más importante en materia de educación en las últimas décadas. En el punto 7 tenemos la inclusión y la equidad de la educación. Son la piedra angular de una agenda de la educación transformadora y por consiguiente se comprometieron a hacer frente a todas las formas de exclusión y marginación, las disparidades y las desigualdades en el acceso, la participación y los resultados de aprendizaje,
Ninguna meta educativa debe considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos y todas. Por tanto, se comprometieron a realizar los cambios necesarios en las políticas de educación y a centrar los esfuerzos en los más desfavorecidos, especialmente aquellos con discapacidad, para velar que nadie se quede atrás. Y entrando ya a lo que es el marco legal, a lo que es el marco normativo dentro de nuestro país, por supuesto tenemos a la Constitución Política del Estado, que en su sección 8, referido a los derechos de las personas con discapacidad, en el artículo 70 y en el segundo punto hace referencia a una educación gratuita. En el capítulo 6, en la sección 1 de educación, artículo 77.1, dice: la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. En el artículo 78.1, la educación es unitaria, pública, universal, democrática, comunitaria, descolonizadora y de calidad. En el artículo 82, el Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad. Y en el artículo 85, el Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niños, niñas, adolescentes con discapacidad, con talento extraordinario en el aprendizaje, bajo la misma estructura, principios y valores del sistema educativo. Luego tenemos la Ley Nacional de Educación Boliviana, la número 070, Avelino Siñani, Elizardo Pérez, que en el artículo 3.7 dice: es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y personas que habitan el país, ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de todas y todos los habitantes del Estado plurinacional, con igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones, sin discriminación alguna, según el artículo 14 de la Constitución Política del Estado. Esta misma ley, la 070, en el artículo 5.14, señala: desarrollar políticas educativas que promuevan el acceso y las necesidades educativas asociadas a la discapacidad en el sistema educativo y sensibilizar a la sociedad sobre su atención integral, sin discriminación alguna. En el año 95, en el 8º Congreso Nacional de Confederaciones de Universidades Bolivianas, en Oruro, surge la resolución número 9, quebrado 09. Esta resolución, basada en la ley 1678 del año 95, la Ley General para Personas con Discapacidad en Bolivia, que reconoce las políticas de apoyo al sector. Y en el artículo 1 señala, autoriza el ingreso libre de bachilleres con algún tipo de discapacidad de todos los departamentos a las diferentes universidades que conforman el sistema de la Universidad Boliviana. Y en el artículo 2 se instruye a las universidades la creación de unidades especializadas destinadas a la atención de estudiantes con discapacidad de acuerdo a las políticas de bien en cada universidad. Y en el año 2012, en nuestro país, se aprueba la Ley 223, es la Ley General de Personas con Discapacidad, que en el artículo 10, Derecho a la Educación, señala: el Estado plurinacional de Bolivia garantiza el acceso, permanencia de estudiantes con discapacidad en el sistema educativo plurinacional en el marco de la educación inclusiva e integral.
El artículo 11, derecho a la comunicación en sistemas y lenguas alternativas, nos dice que el Estado Plurinacional de Bolivia promueve la comunicación en sistemas y lenguas alternativas para la inclusión y el acceso a la información y al ejercicio pleno de las personas con discapacidad. En el artículo 31, que es el ámbito de la educación, en el punto 8 nos dice: todas las universidades públicas, también privadas, deben extender de manera gratuita los diplomas académicos y títulos en provisión nacional de las personas con discapacidad. En el 9, los institutos técnicos, las escuelas de formación superior, universidades públicas y privadas deberán facilitar las condiciones para que todos los postulantes y estudiantes con discapacidad sensorial cuenten con un instrumento de evaluación adecuados, especialmente a través de dotación de instrumentos de apoyo en braille e intérpretes de lengua de señas boliviana. Asimismo, deberá fomentar en las diversas carreras la enseñanza y aprendizaje de la lengua de señas. El sistema universitario estatal deberá contar con planes específicos de liberación de valores en todos sus niveles de estudio para las personas con discapacidad. En el decreto supremo que reglamenta esta ley, que es el número 1893, en el artículo 6 habla de la eliminación de las barreras arquitectónicas y adecuación en infraestructuras educativas. Y dice: la infraestructura y mobiliario de las instituciones educativas del sistema educativo plurinacional serán adecuados y adaptados gradualmente a la normativa específica emitida por el Ministerio de Educación para la eliminación de las barreras arquitectónicas y del ambiente. Y en el artículo 43 de esta ley, de la Ley 223, Ley General de Personas con Discapacidad, del año 2012, habla sobre la transversalización de la temática de la discapacidad, señalando que el Estado plurinacional en todos sus niveles deberá transversalizar la temática de discapacidad en su régimen normativo, planes, programas y proyectos de acuerdo a su competencia. Miren, hemos concluido el marco normativo nacional sobre lo que es la diversidad y la educación inclusiva, y quisiera terminar señalando a Catherine Shellman, PhD de la Universidad de Pittsburgh, que en el año 2005 ella dice que el modelo de la inclusión social, este modelo que es adoptado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006, está basado en el reconocimiento por el Estado y la sociedad de los derechos humanos, civiles y políticos de las personas con discapacidad desde la concepción hasta la muerte. La condición humana de la discapacidad es parte del continuum de la vida. Así algunos seres humanos la presentan desde el nacimiento y cualquier persona, por infinidad de circunstancias, puede pasar de un estado de plena capacidad y potencialidad a un estado de discapacidad en cualquier momento de la vida. Conceptualmente, considera la discapacidad como un problema creado socialmente y principalmente como una cuestión de inclusión en la sociedad. Así, la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el ambiente social. Por lo tanto, el manejo del problema requiere de la actuación social y es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las modificaciones ambientales, físicas y sociales necesarias para la participación plena en todas las esferas de la vida social. Por tanto, la cuestión se sitúa
en el nivel de las actitudes y de la ideología de todos los ciudadanos y autoridades gubernamentales, y requiere cambios sociales, los cuales se transforman en el nivel político en una cuestión de derechos humanos. Bueno, después, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Perfecto. Creo que los he ametrallado con todo esto de la normativa, que es el marco internacional y nacional, este marco legal de lo que es la diversidad y la educación inclusiva. Estoy dispuesta a que podamos aclarar cualquier punto. Si alguien tiene además alguna otra cuestión que señalar, pues el micrófono está abierto. Estoy a su disposición. Aló, buenos días, docente. Buenos días, Vladimir. La consulta es la siguiente. En el marco de la normativa nacional, porque es lo que nos interesa, si se ha avanzado algo tal vez en relación a la inclusión, y así también en el marco de la normativa regional, que viene a ser a nivel de Cochabamba, ¿no? Tal vez si hay alguna normativa o algo que puedas recomendarnos para dar lectura, sería adecuado, magíster. En la biblioteca que se tiene de la presente clase, ustedes van a encontrar las lecturas pertinentes, pero también si requieren de algún otro material, podemos ver. Creo que con respecto a la pregunta sobre los avances, sobre todo en el terreno de la educación superior, se ha señalado esta resolución del año 2009 de la CUB, de la Confederación de Universidades Públicas en Bolivia, realizado en Oruro, que señala el ingreso libre en su primer artículo de estudiantes con discapacidad al sistema universitario público, y en su segundo artículo señala la apertura de instancias que puedan velar por esta inclusión educativa. Cuando en este año, en el 2009, fue Cochabamba que tuvo un rol protagónico y muy importante para que surgiera esta resolución ya en el año 2009. Y en aquellas épocas había Alfredo Flores, Daniel Polo, había un centro de estudiantes universitarios con discapacidad en la Universidad Mayor de San Simón, que tuvieron con otros, por supuesto, docentes, con otras personas, que tuvieron este éxito para lograr esta resolución que permite esta apertura en todas las universidades del país. Uno de los impactos de este hecho es que, por ejemplo, en los estatutos y reglamentos de la Gabriel René Moreno de la Universidad en Santa Cruz, esta incorporación de estudiantes con discapacidad está señalado ya en los estatutos y reglamentos de la universidad. También se tienen experiencias muy interesantes desde la Universidad Católica en La Paz. Y hace algunos años atrás, muy pocos años atrás, pues existe una red promovida por la Universidad Mayor de San Simón, una red de universidades inclusivas en nuestro país. Ni qué decir en América Latina, donde se tienen grandes experiencias de inclusión educativa a nivel de educación superior. De repente también para recordar
es la Universidad Mayor de San Simón, con la coordinación del doctor Juan Carlos Guillén. También era director de la Escuela de Posgrado, el doctor René González, quien ha hecho la inauguración, esta autoridad que ha hecho la inauguración de la maestría, de la presente maestría, que también fue pionera en nuestra universidad en ese momento con la primera maestría en gerencia y atención a personas con discapacidad. Asimismo, desde el posgrado de la Facultad de Humanidades, en este momento ya estamos en el segundo módulo de la 6ª versión del diplomado en rehabilitación basado en la comunidad. Sin duda alguna, Universidad Mayor de San Simón, pionera en Bolivia sobre inclusión educativa. Gracias por la aclaración, docente. Con mucho gusto, Vladimir. Si no hay algún otro punto, alguna otra idea de la cual podríamos hablar, creo que estamos en el tiempo, aunque eso es relativo, pero si no hubiera alguna otra cosa más, daríamos por terminada la presente clase en línea. Doctor Juan Carlos, active su micrófono, doctor. Su micrófono está apagado. Sí, está. Ahora sí, doctor, lo escuchamos perfectamente. Ahora sí lo escuchamos. Adelante, por favor. ¿Se escucha? Perfectamente, ahora sí. A los estudiantes de esta maestría, de mi parte, comunicarles que significa para mí impartir, aunque no más sea un temita, vivir de nuevo. Ustedes representan para mí savia nueva, porque no hay nada más que me proporcione alegría conocer a ciudadanos bolivianos listos para seguir aprendiendo hoy y toda la vida. Muchísimo gusto, ya nos vemos de aquí a 2 clases. Agradezco a Alejandra por su interesantísima presentación, creo que ha sido muy completa. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor. Muy bien, ha sido para mí un verdadero gusto estar esta mañana. Como les he dicho al principio, para mí es un privilegio participar de esta maestría. Tengan todos ustedes un saludo y un excelente día en lo que resta de esta jornada. Buenos días. Buenos días, gracias. Un gusto. Muy buen día, gracias. Muy buen día, muchas gracias. Gracias.